Entre 1889 y 1898 apareció un movimiento en la Conferencia de Indiana en Estados Unidos, llamado Movimiento de la Carne Santa. Los pioneros adventistas reaccionaron a este movimiento extraño, como le llamaban, dentro de la iglesia. Esa extraña doctrina afirmaba que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la caída, que él, por lo tanto, poseía carne santa. Basados en esa premisa, reivindicaban ser posible la obtención de esa misma carne, al seguir a Jesús en su experiencia en el jardín del Getsemaní. Bueno, de ese modo, aquellos que seguían al Salvador podrían alcanzar un correspondiente estado físico de impecabilidad y obtener una fe trasladativa semejante a la de Enoc y Elías. Es decir, su foco es perfeccionismo, perfección de carne, no de carácter. Muy contrario a lo que fue enseñado en 1888, obtener un carácter perfecto en carne pecaminosa. En un campamento que estos del movimiento de la carne santa celebraron alrededor más de una semana, en el mes de septiembre del año 1900, la Conferencia General envió como delegados a dos hermanos, a Stephen Haskell y a otro J. Britt, para que dieran un informe, y al finalizar el campamento, inmediatamente el hermano Haskell informó a la Conferencia General lo que estaba sucediendo en la Conferencia de Indiana. Y lo sucedido fue tan grave que el propio Haskell vio necesario escribirle a Elena G. de White para informarle, pues él estaba convencido que lo que se estaba enseñando acerca de la naturaleza de Cristo estaba errado. Stephen Haskell le plantea el problema a Elena G. de White de la siguiente manera. Dice, nosotros declaramos que creíamos que Cristo nació de la caída humanidad. Ellos, o sea, los del movimiento de la carne santa, los representan como creyendo que Cristo pecó, a pesar del hecho de haber colocado nuestra posición con tan claridad que no veíamos cómo alguien podría entenderla. Aquí el hermano Haskell está declarando básicamente que él y Elena G. de White piensan de la misma manera. Creen que Jesús nació de la caída humanidad, ¿no? Jesús con carne caída, ¿no? Y los dirigentes del movimiento de la carne santa dicen que creer que Jesús nació de la caída humanidad es hacer a Jesús pecador. Creo que el punto importante para que los del movimiento de la carne santa entiendan que Cristo no es pecador por nacer con una carne pecaminosa. Creo que lo que se debería estudiar es reestudiar el concepto de lo que es pecado. Para ellos, pecado es tener la naturaleza pecaminosa, cosas que Haskell ni Elena de White creen. Por ejemplo, Stephen Haskell les escribió muchas citas acerca de lo que él pensaba acerca de la naturaleza de Cristo. Aquí vamos a leer algunas. Él, Cristo, no vino a este mundo y tomó sobre sí mismo la condición de Adán, sino que descendió más y más abajo para encontrar al hombre donde él estaba, debilitado por el pecado, contaminado por su propia iniquidad. Aquí hay otra. Cristo no se revistió de la naturaleza de los ángeles o aún del hombre en el estado en que fue creado, sino de nuestra naturaleza caída. De esa forma, Cristo desde la eternidad es el hilo de la ligación entre el cielo y la raza caída. Él trajo la divinidad desde las cortes de la gloria hasta la humanidad degenerada.
Ese era el posicionamiento de Haskell cuando surgió la doctrina de la carne santa. En una carta enviada a Elena G. de White el 25 de septiembre de 1900, él aclara: su teología en ese particular parece ser esta. Ellos creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. Por lo tanto, Él se revistió de la humanidad como ella era en el jardín del Edén. Entonces la humanidad era santa y esa fue la que Jesús tomó sobre sí. Y ahora, dicen ellos, llegó hasta nosotros el tiempo especial de volvernos santos en ese sentido. En ese caso tendremos la fe de la traslación y nunca moriremos. Bien, aquí nos está aclarando que ellos creen que van a ser trasladados cuando sea la naturaleza humana cambiada o perfeccionada por el método del perfeccionismo, ¿no? Bien, aquí vemos claramente lo que creen los del movimiento de la carne santa. Ellos creen que la traslación será a partir de la perfección de la carne, no del carácter. Bueno, cuando Elena de White recibió la carta de Haskell, ella se encontraba en California, pues ya había vuelto de Australia, ¿no? Y ella le contestó y llamó a este movimiento doctrina extraña, teorías y métodos extraños preparados por el padre de la mentira. Pero en realidad a ella no le tomó por sorpresa la carta de Haskell. ¿Saben por qué? Porque ella conocía ya ese movimiento de la carne santa, ya que parte de ellos fueron los que incitaron para que Elena G. de White abandonara Estados Unidos y se fuera a Australia. Escuchen. En enero último, el Señor me mostró que teorías y métodos errados serían introducidos en nuestras reuniones campales y que la historia del pasado habría de repetirse. Me sentí grandemente afligida. Fui instruida a decir que en esas demostraciones, demonios en forma humana están presentes, operando con toda la ingeniosidad que Satanás puede emplear para hacer la verdad repugnante a las personas sensibles. El enemigo está tratando de colocar asuntos para las reuniones a fin de que las campales o los campamentos que han sido los medios de llevar el mensaje del tercer ángel ante las multitudes pierdan su fuerza e influencia. El mensaje del tercer ángel debe ser mantenido libre de las invenciones baratas y miserables de las teorías humanas, preparadas por el padre de la mentira y enmascaradas como la brillante serpiente usada por Satanás como medio de engañar a nuestros primeros padres. Vaya cita de Elena G. de White. Ahora, ¿qué fue lo que hizo la conferencia y cuál era su posición real? Este tema del movimiento de la carne santa fue un verdadero lío. Fue llevado a la Conferencia General de 1901 e invitaron a Elena de White y al pastor Wagoner para demostrar cuál era la posición bíblica correcta acerca de la naturaleza de Cristo. El movimiento de la carne santa fue, creo yo, la primera tentativa de introducir en la iglesia adventista una doctrina radicalmente opuesta a la enseñanza verdadera. Ahora, si el mensaje de Jones y Wagoner, así como de otros hermanos que apoyaron, estuviesen equivocados con respecto a la naturaleza de Cristo, Elena de White los habría corregido, como lo hizo con esta doctrina de la carne santa. Ahora, un testimonio escrito en el año 1907, no deja duda acerca de la posición de Elena G. de White. Durante la conferencia de 1901 me fue dada instrucción con relación a la experiencia de algunos hermanos en Indiana y con respecto a doctrinas de ellos
estaban enseñando en las iglesias. Me fue mostrado que a través de esa experiencia y de las doctrinas enseñadas, el enemigo ha operado para desviar las almas. Esto fue escrito en 1907 en el manuscrito 39. Ahora, ¿qué enseñaba Jones y Waggoner con respecto a la naturaleza de Cristo? Y en relación con la justificación por la fe que ellos enseñaron o presentaron en 1888. Esto es lo que veremos en el siguiente video.